Quiero que me acompañe por favor en la palabra, en Marcos capítulo 3, versículos 7 al 10. Dice la palabra del Señor: Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Diga conmigo: vino a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud, para que no le oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Acabamos de leer un pasaje de la escritura donde quiero hacer énfasis en la frase con la que cierra el versículo. Dice: todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. ¿Alguien vino hoy aquí con una aflicción? Así iniciaba el ministerio de Jesús. Su fama estaba corriendo, los milagros lo perseguían, y por consiguiente, donde hay milagros hay multitudes. Y el ministerio de Jesús inicia con las señales que el pueblo no había visto claramente. Y podemos ver la realidad que hoy también la iglesia vive y la sociedad vive. Está necesitando ver algo que no ha visto. Está necesitando una señal que no han tenido. Pero me llamó mucho la atención y Dios tocó mi corazón grandemente en este pasaje, en la parte final del verso específicamente, porque dice: todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Y aquí yo puedo ver un análisis o un diagnóstico de lo que mucha gente, o de la expectativa que mucha gente tiene acerca de este evangelio que nosotros predicamos. Cuando vemos lo que la gente hacía detrás de Jesús, y con esta frase particular que yo leí y que empezó a arder en mi corazón, es que muchas de las personas se acercan a Jesús, vienen a la iglesia esperando tener algo de Jesús. Muchos de los que estamos aquí hemos recibido un milagro de Jesús. ¿Cuántos han recibido un milagro de Jesús? Y si usted no lo ha recibido, hoy lo puede recibir. Otros vinieron buscando su milagro. Pero la frase: se le acercaban o buscaban estar cerca de Jesús para tocarlo. Para tocarlo. Para tocarlo. La gente que caminaba alrededor de Jesús, su círculo más cercano, era quien tenía quizá más percepción de esto. Eran los que estaban ahí atrás. No, por favor, no acosen al maestro. Por favor, esperen a que lleguemos al menos al lugar a donde va a predicar. Maestro, ¿qué hacemos con toda esta gente? Maestro, ¿cómo los alimentamos? Maestro. Y Jesús iba andando sencillamente haciendo lo que él había venido a hacer. Pero una manifestación del poder de Jesús produce que las multitudes vengan. Pero aquí el mensaje debe centrarse en lo que las multitudes esperan encontrar de Jesús. Si quieren encontrar algo de Jesús, recibir algo de Jesús, o tener a Jesús. Y por eso el título que el Señor me daba para este mensaje es: tras la puerta del milagro. Un milagro es una puerta que se abre entre la realidad que usted y yo vivimos aquí en la tierra y la realidad del cielo, que siempre ha existido y siempre va a ser. ¿Cuántos saben que en el cielo no hay enfermedad? Que en el cielo no hay deuda, no hay depresión, no hay ansiedad, no hay muerte, no hay llanto. Entonces un milagro es una puerta que se abre entre la realidad que usted y yo vivimos y la verdad eterna que siempre ha existido y siempre va a existir. Amén. Y tras la puerta del milagro me da una segunda temporada de lo que es un verdadero milagro. El segundo capítulo del que no muchos hablan. El lado B del cassette del que no muchos quieren escuchar. Porque la naturaleza de Jesús es hacer milagros. Cuando Jesús iba pasando por los pueblos decía: arrepiéntanse y conviértanse al evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. Y les demostraré que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, pero también para sanar a los enfermos. El poder que había en Jesús, que había sido dado por Dios, evidentemente se lo había entregado para ser manifestado aquí en la tierra. Pero al final, después de que esa puerta se abra, ¿qué pasa? Después de que esa puerta se abra y entre lo que yo estoy pidiendo de Jesús, después de que Jesús volteara a tocar la multitud, después de que Jesús sintiera que alguien tocó el borde de su manto y se volteó y sanó a esta mujer, después de que Jesús hizo lodo con sus manos y tocó los ojos de este ciego y lo sanó, esa puerta se abrió y él pudo ver. ¿Qué pasó después? ¿Qué hay detrás de la puerta del milagro? ¿Qué pasa después de que Jesús hace lo que él mejor sabe hacer? Tras la puerta del milagro nos habla acerca de la necesidad que la gente evidencia. Porque hoy
el espíritu inmundo de ansiedad, de temor al futuro, de depresión, de temor a lo que ha de venir, inunda a la gente. Por eso muchos incautos están buscando una verdad relativa, una verdad a medias, una respuesta, un gurú, un adivino, un líder, un mentor al cual seguir, que le solucione ya, que le resuelva ya. Y ese facilismo y esa inmediatez o ese afán y esa ansiedad que la gente tiene ha hecho que se pierda expectativa de este evangelio de poder, que es mucho más que milagros y señales. Tras la puerta del milagro está la continuación de ese milagro. Tras la puerta del milagro está el verdadero propósito por el cual recibiste el milagro. Y me alegra que cuando levantaron la mano, ahora que yo pregunté cuántos han recibido un milagro, y muchos levantaron la mano. De hecho, yo he recibido muchos milagros de Dios, muchos milagros de Jesús. Pero tenemos que aprender a ver qué hay detrás de esa puerta. Cuando esa puerta sobrenatural se abre, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de esa sanidad? ¿Qué hay detrás de ese milagro de provisión? ¿Qué hay detrás de esa restauración? ¿Qué hay detrás de esa liberación? ¿Qué hay detrás de esa puerta? El evangelio de Jesús no es ajeno a esta realidad. Acabamos de leer que las multitudes lo seguían. ¿Lo leímos o no lo leímos? Las multitudes lo seguían. Pero cuando fue crucificado, 5 estaban alrededor de él. Las multitudes van detrás de Jesús porque esperan que Jesús haga algo, y Jesús lo hace. Tiene el poder para hacerlo. Y lo mejor de todo es que Él quiere hacerlo. Pero cuando yo leí este pasaje y este contexto, son dos extremos totalmente contrarios. Las multitudes iban detrás de Jesús cuando sanaba, cuando hacía milagros, cuando me aumentaban el sueldo, cuando me ascendían, cuando me quitaba el dolor de la espalda, de las piernas, del riñón, cuando soltó una palabra y yo recibí algo de Dios. Pero en su momento de soledad, de sacrificio, de entrega y de muerte, 5 estaban con Él. Cinco vieron lo que estaba detrás de la puerta. 5 abrieron la puerta no solamente para que pasara el milagro, sino que entraron a habitar con el que hacía los milagros. Cualquier doctrina, movimiento, cualquier disciplina de fe que usted y yo cultivemos, que tenga cualquier otro fundamento que no sea seguir a Cristo, vivir en Cristo, andar con Cristo, está terminado a destruirse, a desaparecer. Juan 15 lo dice: cualquier pámpano, cualquier fruto que no esté pegado a la vid, que es Cristo, no perdurará. Así que usted puede venir a la iglesia por cumplir, usted puede venir a la iglesia, por quedar bien, usted puede venir a la iglesia porque su líder, qué bendición, que mucho empujarlo. Usted puede venir a la iglesia por lo que Jesús hace, por conveniencia. Pero cuando su fundamento no es Cristo, su cristianismo y el mío está destinado a desaparecer. Su cristianismo y el mío está destinado a secarse. No existe otro fundamento, no existe otra manera de que nuestro fruto, nuestra relación con Dios, nuestra fe que decidimos profesar, perdure y permanezca si el fundamento no es Cristo, no el milagro que hace Cristo. ¿Cuántos saben que Jesús hace milagros? ¿Cuántos son testigos de un milagro de Jesús? Cuando yo le digo a usted que Jesús quiere, primero es porque yo sé que Él lo ha hablado en mi vida, y segundo porque la Biblia también lo dice. Jesús quiere. Me llama demasiado. De los pasajes que más disfruto de la escritura es este, donde alguien le pregunta a Jesús, le dice a Jesús más bien: si tú quieres puedes sanarme y dejarme libre. Dice que Jesús lo miró y le dijo: sí quiero. Esa palabra a mí me estremece. Sí quiero, dice Jesús. Sí quiero. Ahora, la posición de Jesús es clara. La posición de Jesús es una, pero la posición nuestra debe ser otra. ¿Vemos a Jesús como el que hace o vemos a Jesús como el que es? ¿Vemos a Jesús como el que da? Y Jesús lo tenía claro. Jesús hasta este momento, a partir del pasaje que leímos, dice que las multitudes lo seguían y que Jesús pidió a sus discípulos que le prepararan una barca aparte porque la gente era muchísima, no podía ni andar. Y quiero que vayamos en Marcos 8, versículo 4. Jesús le dijo: no se lo cuentes a nadie. Le dijo Jesús: en cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado
limpio. Lo que Jesús estaba diciendo en ese momento: ok, yo ya te sané, listo, perfecto. Tú estás emocionado, yo ya te sané, yo sé hacerlo, yo puedo hacerlo, yo lo quiero hacer, perfecto, eso está muy bien. Pero ahorita lo más importante no es que tú estés emocionado por el milagro. Lo más importante, y como tú haces que yo sea conocido, es cumpliendo la ley, demostrándole a otros que te encontraste conmigo, demostrándole a otros que tuviste un encuentro conmigo, que tú hablaste conmigo, que yo te toqué y te sané. Así podemos hacer viral a ese Jesús que predicamos, dando testimonio de que nos encontramos con Jesús, no de que solamente recibimos un milagro de Jesús y pasó y la multitud se quedó acá siguiendo con su vida absolutamente normal y Jesús siguió derecho. Da testimonio de que te encontraste conmigo. Y me hablaba el Señor cuando estaba escribiendo estas letras: da testimonio de que te encontraste conmigo. Eso es lo que, ese es el lado, parte del lado B, lo que está detrás de la puerta del milagro. Dar testimonio que nos encontramos con un Jesús que sana, no de que recibimos un milagro. Porque usted sabe que afuera hay gente que le atribuye los milagros al remedio, le atribuye los milagros a la mata de sábila, al riego, al agua, a lo que le dijo la tía, la nona, a lo que todos hacían. Y puede ser el mismo poder de Dios, pero la gente no quiere darle la gloria a Dios. Así que lo que puede transformar la vida de una persona no es que Jesús haga un milagro, porque la gente puede recibir un milagro y no atribuírselo a Jesús. Lo que transforma la vida, lo que hace un cristianismo genuino, es tener a Jesús, al que hace los milagros, tener un encuentro con Él, dar evidencia de que yo me encontré con Él, dar evidencia de que mi vida no es la misma. Un milagro es una bendición. ¿Cuántos creen eso? Hoy vamos a aprender acerca de algunos hombres de la Biblia, algunos pasajes de la Biblia que nos muestran lo que es verdaderamente la bendición. Porque si sabemos bien que el milagro es una bendición, no es toda la bendición. Hay algo detrás de la puerta. Lo primero, vivir sin la bendición nos hace perder la visión. Vivir sin la bendición nos hace perder la visión. Mire lo que dice la escritura, Jueces capítulo 16 versículo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Lo que sucedió con Sansón, si usted ha leído la historia, es que él había sido consagrado desde antes de nacer. Un ángel del Señor se le había aparecido a sus padres y le había dicho: van a nacer, pero ustedes lo van a consagrar al Señor como un nazareo, y él va a vivir temeroso guardando el pacto del Señor. Pero Sansón se había sentido graduado. Sansón se había sentido: yo soy el chacho, yo tengo una marca de Dios, yo soy el líder, yo ya vengo a la iglesia hace rato, yo ya hice los discipulados, yo ya me gradué de líder de casa de paz, yo ya hice todo, yo soy el ungido. Y de cierto era el ungido. Pero lo que no puedes hacer con un llamado, con un toque, con una marca de Dios, es creer que ya lo tienes todo y olvidarte de lo más importante: tener al que te dio todo, al que te llamó, al que te salvó, al que te profetizó, al que te sanó, al que te dio el milagro. Lo que Sansón representa es que se sintió graduado y creyó que podía dominar la situación. No, es que si son exagerados en la iglesia tampoco. El Señor no había hecho a Sansón ni una. Consagrado, apartado. El pacto que tenía Sansón con el Señor tenía que ver con su cabello. Y ahí estaba esta mujer bendecida que Sansón seguramente se la cuadró sin haberle preguntado al Señor. Es más, la misma palabra dice que Sansón no se había dado ni cuenta que el Señor ya se había ido. Ese es el estado de la relación que Sansón tenía con el Dios de los milagros, el Dios que lo había apartado, el Dios que lo había llamado. Estaba haciendo cosas con el don que Dios le había dado, pero sin el Dios que se lo había dado. No se había dado ni cuenta. Quizás hace cuántos días no oraba, quizás hace cuántos días no leía la palabra, quizás hace cuántos días no se arrodillaba a decir: Señor, gracias porque tú me apartaste, porque tú me sanaste, porque tú me diste un llamado. Gracias porque tú tienes conmigo un propósito, una visión. Jesús es el ejemplo de consagración absoluta.
Y en Sansón podemos ver algo especial. Y es que la Biblia dice que Sansón ya había sido apartado, pero no para que estuviera en la iglesia ahí solamente sentado, no, dice que había sido apartado y había sido enviado para liberar al pueblo de la opresión de los filisteos. Tenía un propósito, tenía una visión, había algo que hacer con su vida, y la perdió por hacer lo que no tenía que hacer, porque se concentró en el don que tenía, en el milagro que portaba con su fuerza, en lo sobrenatural que había en él. Dios me usa orando, Dios me usa sanando, Dios me usa liberando, Dios me usa cuando yo voy a la iglesia, yo echo allá mi ofrenda, eso a mí en la semana me va bien, yo vendo bastante. Pero se le olvidó tener al que hacía los milagros. Lo que garantiza nuestra victoria no es tener una marca de Dios, lo que garantiza nuestra victoria es tener al Dios que nos marcó. Y la Biblia dice, ¿por qué yo digo que nos hace perder la visión? Porque seguramente de Sansón, el destino que Dios tenía para Sansón tenía que ver mucho más allá. Porque más adelante, si usted lee el pasaje, dice la escritura que ellos lo apresaron y bueno, lo llevaron para que moliera en la cárcel. Y en un momento lo llevaron para que fuera el títere, el payaso de todos, para que los entretuviera, los divirtiera. Mire el extremo tan grande en el que podemos caer cuando después de tener una marca de Dios, un milagro de Dios, podemos ser el hazmerreír del mundo. Si rechazamos, si renunciamos, si nos conformamos solo con lo que Jesús hizo un día, pero ya yo lo puedo dominar, ya yo me sané, ya eso es lo que necesitaba Jesús, gracias, puede seguir. Terminó siendo la burla y murió de la manera que seguramente Dios no había estimado que muriera. Murió aplastado porque lo amarraron de mano y mano a las columnas del lugar donde estaba, y se sacudió tanto y oró al Señor, y en su momento, en su misericordia, el Señor lo alcanzó porque oró. Ya había perdido su fuerza a causa de romper el pacto que tenía de cuidar su cabello, pero oró al Señor y el Señor en su misericordia respondió y le dio nuevamente la fuerza que había perdido. Y dice la escritura que sacudió de tal manera las columnas que todo cayó y murieron muchos más ese día que cuando el Señor lo usó mientras guardaba el pacto. Yo creo que esa no era la muerte que el Señor había destinado para Sansón. Al final el propósito, digamos que lo cumplió, porque dice la escritura y lo registra que hubo más muertes ese día de los filisteos que en los otros días que Sansón andó caminando en el propósito. Perdió el propósito y la visión, porque seguramente esa era la muerte que el Señor había esperado para él. No era lo que había diseñado quizá, pero alteró con su intervención lo que ya estaba escrito. Alteró con su desobediencia, alteró con su rebeldía, alteró con su orgullo y con su prepotencia de hacer lo que no tenía que hacer, de hablar lo que no tenía que hablar, de estar donde no tenía que estar y de olvidarse del que no se tenía que olvidar. Que no te sorprenda, iglesia, que no me sorprenda, iglesia. O más bien hoy podría ser un llamado para nosotros. ¿Hace cuánto tu espíritu no se estremece cuando los hermanos aquí adoran al Señor? ¿Hace cuánto no te sale una lágrima adorando a Dios? ¿Hace cuánto no doblas tus rodillas? ¿Hace cuánto no reconoces el milagro que te hicieron hace un año? El año pasado cuando me bauticé, cuando yo me convertí hace 25 años. Y ya te graduaste de la fe. Gloria a Dios que la Biblia nos habla de hombres que aún con 70 años esperando a Dios no se graduaron de la fe. Tenemos una tarea ardua, iglesia. Tenemos un trabajo arduo, iglesia. No podemos andar por el cristianismo, no podemos andar por la fe y quizá Dios hace rato ya se haya ido. Hoy es un buen día para examinarnos en eso. Abrimos la puerta para que pasara el milagro, pero se la cerramos al que hizo el milagro. Hoy es un buen día para examinarnos acerca de esto. Segundo, la bendición cambia mi destino. Dígame conmigo, la bendición cambia mi destino. ¿Por qué hago la relación entre la bendición y el milagro? Porque entendimos al principio, cuando estaba haciendo la introducción a este mensaje, que un milagro es una bendición. Un milagro es una puerta, un escenario, un espacio. ¿Y cuántos nos han sentido bendecidos con un milagro de Dios? La bendición cambia tu destino. Diga, la bendición cambia mi destino. Porque a veces le decimos todo al de al lado, ¿cierto? Y escuche, vea, eso es para usted. Usted mira a ver si cambia. Mira, ahí le cayó. No, es para mí. Amén. Y aquí les voy a contar la historia de alguien que entendió el poder que había en tener la bendición. El poder de un hombre de la Biblia que fue mencionado y destacado. Yo creo que en esta Biblia no la pudieron imprimir resaltadas, pero yo creo que si viniera resaltada con una observación, con una notica ahí de Dios, yo creo que esta sería una de esas notas que Dios nos deja ahí como: hey,
Dice la escritura en Primera de Crónicas 4 del 9 al 10: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Y mire esto: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que Jabes pidió. Este hombre es mencionado dentro de la descendencia de Judá, y hay como una cantidad de nombres impresionantes ahí hablando de los descendientes de Judá. Y cuando pasa por Jabes, como que pasa eso, como que Dios resalta: pero esto es importante, subrayémoselo ahí a la iglesia de Centro Mundial de Gloria, porque esto creo que les va a servir. Y dice la escritura acerca de Jabes que él tenía un contexto, un destino, un pasado. La familia de Jabes había sido, mejor dicho, de la peor. Habían crecido en el peor barrio, quizá no tenían plata, nadie en su familia había estudiado, nadie en su familia había tenido nada, todas se habían divorciado, todos se habían enfermado. Lo peor, lo que usted se pueda imaginar, para que usted no crea que la situación suya es la peor. A Jabes le habían pasado cosas terribles. Jabes tenía una etiqueta. Imagínense que usted todos los días lo nombren con el nombre de una tragedia. Que esa era la marca que tenía Jabes. Su mamá le puso Jabes porque dice la escritura: por cuanto lo concebí en dolor. No sabemos qué tan traumático haya sido el parto, el embarazo, no sé la situación, el contexto del alumbramiento de Jabes, pero la Biblia dice que tenía una marca, una etiqueta por su nombre, que era Jabes porque lo concebí en gran dolor. Y muchas de las situaciones que hoy personas aquí están viviendo tienen que ver con esto. Quizá traes una marca de tu papá, de tu hermano, de tu abuelo, tatarabuelo, de todos los de tu familia. Pero quiero que entiendas algo, la Biblia lo dice. Cuando tú entiendes que si tienes la bendición, nada de eso importa. Tu destino no está condicionado por el presente, por el pasado, por quién eres hoy, por cómo viniste hoy. Mi destino no es eso. Mi destino cambia cuando yo sé que la bendición de tenerlo a Él es todo para mí. Y dice la escritura que Jabes invocó el nombre de Dios, clamó, creo que se desgarró: Señor, si me diera bendición. Jabes quizá había tenido que vivir el bullying. Imagínate todos los compañeros burlándose de Jabes: mírelo allá, el que le causó dolor a la mamá, mírelo allá va. No le será qué nombre. Gloria a Dios. Y cuando venimos a Dios, ¿cuántos saben que cuando venimos a Dios el Señor nos cambia el nombre? Quizá en el registro de civil usted se sigue llamando como se llame, pero en el cielo el Señor nos da otro nombre. El primer nombre que nos da era de culpables, y ahora nos da el nombre de justos. El primer nombre que nos cambia es el de condenados, y nos da el nombre de libres. Qué bueno que cuando venimos al Señor nos cambia el nombre, por consecuente nos cambia el destino. Dice que la oración de Jabes fue: si me dieras bendición. ¿Cuántos necesitan bendición de Dios? Pero aquí hay algo más importante que Jabes entendió, y lo quise subrayar aquí en el mensaje, y es que dice: y si tu mano estuviera conmigo. O sea, Jabes no dijo: Señor, cámbiame el registro para que ya no me llame más Jabes y sea un papel escrito con un milagro. Sí, aquí dice que ya no me llamo Jabes. No, dijo: y si tu mano está conmigo. O sea, él entendió que lo importante no era que Dios hiciera algo y ya, un suceso, sino que tuviera y anduviera con él, que su mano permaneciera con él. El destino de Jabes cambió porque quizás su pronóstico, su proyección, su pasado y su entorno no proyectaba nada. De ahí no podía salir nada. Pero un clamor, un invocar a Dios, un entender que la bendición, tener la bendición, es más importante, más grande y más poderoso que recibir un milagro. Tenerlo a Él es más grande que eso. Su destino cambió. Y en la descendencia, casi a la mitad del pasaje justamente se destaca esto. Como en unas 3 o 4 líneas habla específicamente acerca de Jabes, como no habla de ningún otro. De hecho, la Biblia empieza diciendo: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Algo había en Jabes. Algo el Señor quería mostrarnos a través de la vida de Jabes, aparte de la sombra que traía encima por el nombre que tenía. Y al Señor hoy le quiere cambiar el nombre a muchos de ustedes y de nosotros. Tu nombre no es tu pasado. Tu nombre no es el error que cometiste, el pecado que cometiste esta mañana viniendo para la iglesia, anoche. Pero si tú clamas a Dios, derramas tu corazón, te arrepientes y lo buscas, tu destino va a cambiar.
Mi destino va a cambiar. Tu destino y el mío va a cambiar cuando clamemos al cielo y pidamos su bendición, no la bendición de Él, sino que la bendición de su presencia esté con nosotros. Eso es lo que decía Javes, que decía: que tu mano esté sobre mí, que la bendición que yo tenga sea andar contigo, no que tú hagas algo conmigo hoy después de que yo me levante de mis rodillas y ya. Y me llama la atención cómo cierra el Señor este pasaje, porque después de que habla de Javes sigue diciendo: y nació también este y aquel y el otro y el otro y el otro, y siguió nombrando todo el censo de ahí en adelante. Dice: y Dios le otorgó lo que le pidió. ¿Qué clase de oración, qué clase de clamor, qué clase de irrumpir nosotros tenemos en el mundo espiritual con nuestras oraciones? Sí, Señor, gracias. Yo creo que mi hija, yo me está formando a través de mi hija grandemente, porque ella ora cada vez que vamos a comer hasta por el gato. Ella ora hasta por el gato. Pero yo digo: mire, mi hija tiene muchas veces más sentido de que hay que orar siempre que muchos de nosotros. Y yo ahí me está recordando: hay que orar. ¿Ya oró? Vaya a orar. ¿Ya oró? Vaya a orar. Y todo el tiempo: papi, pero primero a orar. Papi, pero primero a orar. Y yo sé que Dios nos está hablando ahí a todos los que estamos alrededor de ella. Siempre nos lleva a orar. Hay que orar. ¿Qué clase de oraciones estamos haciendo nosotros? ¿Está irrumpiendo nuestra relación para que el cielo se abra? ¿O es la oración de mi bebé que tiene 3 años? Gracias, Señor, por estos alimentos, amén. ¿Qué clase de oración estamos haciendo? Mire que inclusive en el texto están signos de exclamación acerca de las declaraciones de Javes. Dice: si me dieras bendición, y si tu mano está sobre mí, y si me libras de mis enemigos para que nada me pase. Dice la escritura: y Dios le dio lo que le pidió. No se dice mucho más acerca de Javes. No fue recordado porque hizo grandes hazañas, quizá como Sansón, que mató a miles con su quijada, que derribó templos, que mató a los unos a los otros, que agarró un poco de zorrillas y las amarró y las prendió para quemar unos sembrados. No dice muchas cosas acerca de Javes. Lo que marcó la historia de la Biblia con la figura, con la persona de Javes, fue la oración que hizo. Fue el clamor que salió de su boca. Fue la determinación que tuvo para acercarse a Dios, sabiendo que sin importar el contexto de donde venía, lo que tenía encima, tener la bendición de estar con Dios lo iba a revolucionar. Creo que ahí cabe el final feliz más poderoso que nosotros hemos escuchado, ese y vivieron felices. No, creo que el final más feliz es este: y Dios le dio lo que le pidió. Si tienes la bendición de Dios, lo tienes todo. Si yo tengo la bendición de Dios, lo tengo todo. Un tercer punto que quise desplegar en este mensaje: la necesidad no es mayor que la bendición. La necesidad no es mayor que la bendición de Dios. Enfocarnos en suplir nuestras propias necesidades, que son básicas y que siempre están, provoca que quitemos la mirada del Dios al cual servimos. Tendemos a olvidar que su poder nos rodea en todo tiempo y que las bendiciones están a nuestro alrededor. Y peor que esto, enfocarnos en suplir nuestras propias necesidades desata la ira de Dios. Vamos a leerlo en Números capítulo 11 versículo 33. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo. ¿Y los qué? Y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Hatabá. Todavía no sé mucho hebreo ni griego, pero bueno, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Este pasaje habla acerca de lo que el pueblo de Israel, de la consecuencia que el pueblo de Israel vio cuando se dedicó a murmurar acerca de lo que Dios estaba haciendo. Dios los cubría de noche con la columna de fuego, los proveía de día con la nube de sombra de su gloria, y ellos tuvieron hambre, y el Señor les dijo: ok, no se preocupen por eso, yo les voy a enviar la provisión que necesitan todos los días, y al 6º día van a guardar lo que necesitan para el otro, para que guarden mi día. Y cuando el Señor trajo la provisión, estos empezaron a decir: no, pero esto no era lo que queríamos, así no era el milagro, Dios, así no era. Y creyeron que su mayor problema era saciar el hambre que tenían. Entonces el Señor dijo: ok, tu problema es de hambre, toma comida. Ok, tu problema es que
tienes las tripas vacías, toma, come, yo te voy a dar. Ay, pero eso no es lo que yo quería comer. Mejor cuando estaba en el mundo. Y eso fue lo que el pueblo dijo: mejor añoramos los peces que comíamos cuando estábamos esclavizados por Egipto. Entonces vino una respuesta: ah, ok. Entonces, ¿quieren comer? Van a comer. Ahora van a comer hasta que se les salga por la nariz. Y la misma bendición que Dios les dio los hizo explotarse de la llenura, los hizo hastiarse. Porque aquí el Señor nos estaba hablando. Y lo sobrenatural no es que la provisión venga. Lo milagroso es que después de la respuesta del cielo pasáramos la puerta y nos sentáramos a deleitarnos en su presencia. Lo que el Señor estaba diciendo es: ok, no se preocupen, no se vayan por allá al desierto a buscar qué casa. No, yo no necesito eso. ¿Necesitan comida? Tomen comida. Yo necesito que me miren a mí. Concéntrense en mí. Mírenme a mí, alcen sus ojos a mí. Yo estoy todo el tiempo cubriéndolos, yo estoy todo el tiempo rodeándolos, yo estoy todo el tiempo dándoles la victoria, llevándolos. Sus ropas no se han desgastado. ¿Cuántos hace rato que no estrenan? Y uno los dice: gloria a Dios, porque ese traje aguanta. Eso es un milagro de Dios también. Ese vestido que ya dice: ya no aguanto más. Es el Señor guardándoselo también. Está escrito, dice que las vestiduras del pueblo no se envejecieron. Pero nosotros no hemos dicho: uy, mire, la hermana mínimo se compró ese, uy, mínimo se fue por allá, quién sabe, para el cacique, y yo aquí con este mismo vestido. Uy, no, es que ve, y yo es que sirviéndole a Dios y yo con este mismo. Y Dios haciendo el milagro, sosteniendo ese vestido para que no se te reviente la tira, para que no se te raga la marra por acá. Pero tú no ves el milagro. Tú ves lo que tiene la otra porque trabajó más, compró más, ahorró más. Y con esto, lo que el Señor nos ha hablado hoy al corazón, iglesia, es que el problema no es nuestra necesidad, porque Dios la puede suplir. El problema es que creamos que la respuesta la tenemos nosotros. El Señor quería suplir todo y tenía el control de todo y tiene el control de todo y sabe todo lo que está haciendo. Y pone a su lado todo lo que usted necesita. Le da salud, le da un trabajo, le da un hogar, le da un techo, le da una esposa, le da unos hijos, le da una iglesia. Y nosotros no vemos los milagros por ningún lado. ¿Será que Dios ya dejó de hacer milagros? ¿Será que, sí, chévere la Biblia, tremendo, y tú no estás viendo los milagros que todos los días Dios está haciendo alrededor de tu vida? Y yo no estoy viendo todos los milagros que Dios está haciendo alrededor de mi vida. Y en otras palabras, el Señor decía al pueblo como que: ok, ¿cuál es tu problema? ¿Estás enfermo? Ok, yo envío una palabra y te sanas, porque la Biblia dice que Él es nuestro sanador. Jehová Rafa es el nombre que invocamos cuando necesitamos ser sanados. Pero muchos llaman esa Rafa allá al de la droguería. El Señor le está diciendo: ¿cuál es tu problema? ¿Estás enfermo? Ok, yo soy tu sanador. Yo envío una palabra para sanarte. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué no te comprometes? ¿No tienes dinero? Ok, yo te doy dinero. ¿Cuánto vale tu servicio? ¿Cuánto vale tu adoración? ¿Cuánto necesitas para comprometerte? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale tu atención para Dios? Es dinero. Porque el pueblo estaba atravesando hambre y el Señor dijo: ok, yo les voy a enviar el maná. No se veía como quizá ellos tenían en mente, pero era la provisión. Y Dios sabía que lo que les estaba enviando iba a ser de bien. Dice la escritura que sabía como un saborcito dulce, como a miel. ¿Cuánto vale tu atención? ¿Cuánto vale tu servicio? ¿Qué precio le pones a tu adoración? Yo creo que el Señor estaría dispuesto a hacerlo si usted fuera honesto y no dijera: no, es que no sirvo porque no tengo tiempo. Si usted le dijera: Dios, yo necesito 10 millones de pesos para saldar esto, yo sé que el Señor te los va a dar, si esa es la excusa que estás poniendo para servirle. Pero si tú pones: no es que el líder, no es que el aire, no es que me queda lejos, no es que no tengo. Seamos sinceros con Dios. Si al fin y al cabo estamos creyendo a un Dios vivo, poderoso y real, no solamente es un discurso. ¿Por qué no eres sincero hoy con Dios y le dices: ok, necesito resolver esto y yo me voy a comprometer? Sería un poco osado, pero la Biblia habla cosas muy buenas de los osados. Tenían la provisión que venía del cielo. No se la mandó en nadie, venía directamente del cielo.
pero no estaba su corazón puesto en el Señor, en el que les había enviado esa provisión. Entonces, ¿para qué quieres plata si no lo vas a tener a Él? ¿Para qué quieres un talento si no es para glorificarlo a Él? ¿Para qué quieres una sanidad si no es para servirlo a Él? ¿Para qué? ¿Para qué quieres que Dios te sane si no te vas a comprometer a servirle a Él? Mejor, preferiblemente que te quedes enfermo y te salves, a que recibas un milagro y te pierdas. Suena cruel y suena duro, iglesia, pero es la verdad. ¿Qué queremos que Dios haga? ¿Para qué queremos que Dios haga? Para abrir la puerta y wow, uy, sí, vaya a esa iglesia que eso allá hacen milagros, allá está Dios, vaya. O para pasar la puerta del milagro y sentarme a disfrutar de la presencia del que hace los milagros. Dele aplauso al Señor. Aquí hay un pasaje en Deuteronomio 30:19 que nos va a confrontar aún más. Discúlpeme. Puedes elegir esta opción: al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob. Mire cómo empieza el pasaje. Dice: puedes elegir esta opción. Otra versión dice: mira que pongo hoy delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y es el escoge, pues, ese Señor como diciéndonos: deja de pedirme que intervenga en asuntos de los cuales solamente tú puedes tomar decisiones. Dejemos de pedir la intervención de Dios en ese marido, en esos hijos, en ese negocio. Porque sabe que muchas gentes prefieren escoger el camino fácil. Yo oro y creo que el Señor hace milagros y el Señor se glorifica y por la fe produce que los milagros pasen. Pero el camino de tener la bendición implica un poquito más. Detrás de la puerta hay algo más que el milagro. Detrás de la puerta, ¿sabe qué hay? Dice obediencia y compromiso firme con Dios. Eso dice la Escritura. Yo pongo delante de ti escoger. Elige el bien o elige el mal. Elige la bendición o elige la maldición. Tú puedes elegir, yo puedo elegir. Pero en otras palabras el Señor dice: ¿quién aquí se puede sanar a sí mismo? ¿Quién se puede sanar a sí mismo? Lo sobrenatural lo hace Él. Lo natural lo hacemos usted y yo. Ningún ángel del cielo va a bajar para traerte temprano a la iglesia a adorar al Señor. Ningún ángel va a hacer eso. Ningún arcángel del cielo te va a traer volando en sus alas los martes a formarte como un discípulo con el llamado que Dios te hizo, porque tú sabes que Dios te llamó. A mí Dios una vez me dio una palabra cuando iba a la escuela dominical y ya tiene 70 y no has empezado a caminar en el propósito. No, Dios me dijo que me va a usar, que me va a llevar a las naciones. Ningún arcángel va a bajar del cielo a traerte los martes a las 7. Decide hoy el bien o el mal, la bendición o la maldición. Dejemos de pedirle a Dios que intervenga en asuntos sobrenaturales de los cuales tú y yo tenemos la facultad de decidir. En el mundo espiritual los demonios tienen que obedecer. Tienen que. En la tierra tú no tienes que. Lo único que tú tienes que es decidir. Elegir. El lado B de la bendición, de tener la bendición. ¿Sabe por qué muchos quieren ver el milagro pero no vivir con el que hace los milagros? Porque vivir con el que hace los milagros demanda compromiso, demanda sacrificio, demanda disposición, y nadie quiere el lado difícil. No podemos tener el respaldo de un Dios incondicional con ese desánimo y doble ánimo que tenemos, con esa inconstancia. No podemos, no es coherente tener un Dios a disposición cada vez que yo pido, como una aplicación. Señor, dame sana. Sí, claro, aquí está. Sí, Señor, y pido otro domicilio y otro y otro, y el Señor dé. ¿Y yo qué estoy haciendo? Claro, estoy recibiendo la bendición, claro. Pero ¿y el que es la bendición está conmigo? Entonces la culpa no es de la visión. Entonces la culpa no es del pastor. Entonces la culpa no es de la iglesia. Entonces la culpa no es del predicador. Entonces la culpa no es de la Biblia. La culpa es de las decisiones que yo estoy tomando. La respuesta de Dios al compromiso y a la obediencia absoluta es larga vida y bendición en todas las áreas de nuestra vida. Pero lo más importante, diga conmigo, lo más importante, debo elegir.
Cuando tú crees que tu necesidad es más grande que tu Dios, ahí ya hay un problema muy grande. No, Charlie, yo nunca he dicho eso. ¿Cómo se le ocurre? ¿Y por qué dejas de servir? No le estás sirviendo a un Dios real, poderoso. Más bien, ¿no será que no has decidido? Porque cuando yo decido, yo voy adelante. Cuando yo decido firmar un contrato con una empresa, yo sé que tengo que ir a trabajar a esa empresa. Yo no digo, no me desanimé porque ayer mi compañera no me saludó, no voy a trabajar hoy, jefe. Pero como es un hombre, y aquí no hay contratos. Con Dios no hay contratos, con Dios hay pactos. Con Sansón creo que se esperaba algo mayor que morir aplastado por las ruinas de ese templo. Con el pueblo de Israel creo que se esperaba más. 40 días, me escuchan, me obedecen, yo les doy lo que necesitan de noche, de día, pasen y ya listo. Colorín colorado, ustedes van a entrar a la tierra que yo ya les prometí. Yo me preguntaba algo cuando estaba escribiendo este mensaje y yo decía, bueno, ¿y qué espera Dios de mí? Porque lo mínimo que Jesús espera, y lo vimos con el caso de los 10 leprosos, quizá no, Jesús no estaba diciendo, yo te sano, pero vienes y me das gracias. Pero es lo mínimo que esperaba. Y sanó a estos 10 varones y solo se devolvió uno. Y a Jesús le llamó la atención no que solo se hubiera devuelto uno, sino los 9 que no vinieron. Eso quiere decir que Jesús sí espera algo cuando hace algo contigo. Si no esperara nada, no hubiera dicho en Mateo 28 y 19, ok, vayan, de lo que ustedes han visto que yo hago, de lo que yo les he enseñado a hacer, de cómo yo les he mostrado vivir, hagan discípulos y enséñenles las cosas que yo les enseñé. Si Jesús no esperaba nada, hubiera ido al cielo todos tranquilos, súper chévere y ya. Pero dígale que está a su lado, Dios espera algo de ti. Y dígase a usted mismo, ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de ti con esa liberación que ya hizo? ¿Qué espera Dios de ti con ese milagro que ya hizo? ¿Qué espera Dios de ti con esa provisión que vino? ¿Qué espera Dios de ti con todo eso que sabes de la Biblia, que te la sabes toda? Cuando predica aquí un hermano, uy, sí, ya esa me la sé, me voy. ¿Qué haces con eso que sabes? Lo que Jesús necesita no es que tú sepas. Lo que Jesús necesita es que tú y yo hagamos con lo que sabemos. ¿Qué espera Dios de mí? Cuando Jesús sanó a este hombre y le dijo, ya te sané, pero tranquilo, cálmate, no digas nada todavía. Preséntate al sacerdote, cumple tu ley, lleva tu diezmo, lleva tu ofrenda, y ya después, con eso por ahora es suficiente. La gloria de lo que Jesús hace siempre tiene que ver con que el exaltado sea Él. No podemos engordarnos un día y decir, engordarnos en fe y decir, yo me acuerdo cuando empecé, yo me acuerdo cuando los primeros recién convertidos, cuando Dios me sanó ese tiempo fue poderoso, yo le hablaba a todo el mundo en el bus, en la calle, eso me sacaban de todo lugar porque yo era incómodo. No es suficiente eso, porque eso ya pasó, ya quedó atrás. Y ese es el momento en el que más el Señor espera que su iglesia gloriosa, ¿dónde está la iglesia gloriosa del Señor? Manifieste a ese Dios en el que nosotros creemos. Y aquí hay un pasaje que el Señor puso en mi corazón para ir concluyendo este mensaje. Y es un pasaje que se ha usado mucho en tema evangelístico. Pero como el Señor me lo mostró en estos días que estaba estudiando, estoy seguro que aplica para este mensaje de hoy. Y en Apocalipsis 3:20 dice la escritura, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz, ¿y qué? Y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos, dice la versión que yo tengo. El milagro Dios tiene la facultad para hacerlo. No crea que a Dios le queda grande su deuda, su crisis familiar, su problema laboral. ¿Qué Dios tiene usted? ¿Qué imagen de Dios tiene usted? Eso Dios lo puede hacer. Pero lo que dice la escritura es,
Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y te puedo sanar. Yo estoy a la puerta y te puedo restaurar. Yo estoy a la puerta y te salvo. Pero si tú abres, entonces ya no solamente vas a tener un milagro, me vas a tener a mí. Vamos a tener una relación. Y me gusta esta versión que dice: y cenaremos juntos como amigos. Porque quizá usted está sirviéndole a Dios porque Dios es inmaculado, omnipotente, que si yo no le sirvo me va a consumir. Pero usted no está disfrutando el servicio, el venir a la iglesia, el tener al Dios que dice tener, teniendo una relación con Él como amigos. Le abrió la puerta al milagro, le abrió la puerta a la salvación, pero la cerró cuando Jesús estaba ahí paradito y esperaba entrar. Vamos ahora sí a tener una cerró. Ahora sí vamos a hablar todos los días. Cerró. Ahora sí te voy a preparar para eso grande que dije que tú ibas a. Cerró. La puerta, que es un espacio que se abre entre una realidad que usted está viviendo y una verdad que está en el cielo, Dios la abre para que el milagro pase. Pero ustedes y yo decidimos dejar pasar al que hace los milagros y tener una relación con Él. Es tiempo de volver nuestro corazón a la temporada del Espíritu, porque el avivamiento viene por el Espíritu. El Espíritu es el que te hace danzar. El Espíritu es el que inspira nuevos cantos para que alaben al Señor. El Espíritu es el que da fuerza al que se está desanimando. ¿Sabe por qué el enemigo quiere traer desánimo? ¿Sabe por qué el que lleva sirviendo tantos años se quiere desanimar y no ha podido? ¿Sabe por qué viene la carga y los problemas? Pero ¿por qué hay no tan difícil servir, tan difícil comprometerme? ¿Sabe por qué? Porque a esto le queda poco tiempo. Y el que está del otro lado sí sabe lo que usted porta. El que está del otro lado sí sabe lo que Dios puede hacer con usted si usted se para firme. El que está del otro lado como un león rugiente sí sabe lo que Dios depositó en su vida y sabe lo que el cielo espera que se haga con lo que usted y yo tenemos. Si usted no fuera incómodo para las tinieblas, estaría, vea, VIP. Si usted no fuera incómodo para sacudir el reino de las tinieblas, usted vendría aquí. Es que yo vine a liderar porque claro, vienen, imagínese, vienen en el carrazo, vienen, usted no sabe. Todo lo que es para Dios y todo lo que vale la pena en Dios necesita, como lo leíamos hacía un rato, compromiso, consagración y disposición. El lado B, lo que está detrás de la puerta, es lo que muchos no quieren ver. Es con lo que muchos no quieren tratar. Quieren la bendición pero no dejarse formar para vivir con el Dios que tiene la bendición. Quieren el milagro pero no dejarse preparar, moldear por aquel que hace los milagros. Y es el llamado que nosotros tenemos como iglesia. Suena duro, pero yo prefiero que nos dé duro la palabra, que nos dé duro el mundo. Yo prefiero que nos dé duro la Biblia, que nos dé duro un diagnóstico médico. Yo prefiero que nos dé duro la palabra, que nos dé duro una tragedia. Porque si la palabra no te conmueve, que es viva y eficaz y que atraviesa hasta lo profundo de nuestro corazón, el que está como un león rugiente sí lo va a hacer. Y prefiero advertirte, no como amenaza, porque lo acabamos de leer. Decide: la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Decide. Pero si tú te comprometes, pero si tú me buscas, si tú te encierras en un cuarto y dejas de chismosear y de pelear por buscarme a mí, entonces mi gloria va a venir. Entonces la bendición de tenerme a mí, dice el Señor, va a estar contigo. Y tú no vas a estar sufriendo porque no tienes plata para servir, porque todas las cosas en el hogar van mal, porque no hay trabajo, porque no hay mercado, porque tú tienes la bendición. Tienes al que bendice. Y si lo tienes a Él, lo tienes todo. No busques dinero. No busques dinero. Busca su bendición. No vivas esperando un milagro. Vive pasando tiempo con Él. No llores clamando al cielo que llueva tu provisión. Llora horas de rodillas agradeciendo en su presencia por lo que ya te dio. El milagro es parte de la bendición, pero tenerlo a Él es la bendición.